¿Lo tiene? Pero otra parte cayó en buena tierra. ¿Y qué dio? ¿Ustedes lo tienen? ¿Sí lo tienen? Es que yo estoy esperando que ustedes lo lean. A ver, y otra parte cayó, a ver, pero otra parte cayó a 30, a 60 y al qué más? Y al 100 por 1. Pero si leemos allá en San Mateo, bueno, vamos a leer en San Lucas capítulo 8, también leemos allí, San Lucas capítulo 8, San Lucas capítulo 8, ¿lo tiene? Dice, vamos a leer en el capítulo 8, amén, el verso 15, ayúdeme a leer. A ver, vuélvanlo a leer. Amén. Ahora vámonos a San Mateo capítulo 13. San Mateo capítulo 13. Es que los hermanos tienen un tema y yo estaba viendo ese tema y me pareció muy bonito. San Mateo capítulo 13. Ahí tenemos también la parábola del sembrador, ¿cierto que sí? ¿Cierto que sí? ¿Qué dice el verso 8? A ver, volvámoslo a leer. Pero parte cayó y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30. ¿Por qué? Tome asiento gritando gloria a Dios. Bueno, les voy a preguntar, ¿qué les llamó la atención de los tres textos que hemos leído? ¿Ah? Da un valor, un resultado distinto. Pero los tres dice que cayó en buena tierra. Tremendo, ¿cierto que sí? Y esta mañana hablar de alcanzarlos a todos. ¿Ustedes creen que los predicadores no están nerviosos? Yo soy siempre que voy a predicar estoy así. Para que se me quiten los nervios tengo que empezar a predicar. Entonces me llama poderosamente la atención y quiero en esta mañana que nosotros pensemos en lo que la Biblia enseña. No pensemos tanto en lo que la Biblia dice. Pensemos más bien en lo que quiere decir. Ustedes que son padres de familia, ustedes no han notado que ustedes a veces dicen, ¿cómo le digo esto a mi hijo? Pero no se lo quiero decir. Y a veces usted le quiere decir algo y el muchacho como que no lo agarra. Y usted dice, ¿cómo se lo digo para que la coja? Pues que no se lo quiero decir como de una manera tan directa porque de pronto le hago daño. Como nos hemos vuelto tan sensibles. Oiga, ¿por qué será que nosotros nos convertimos al evangelio y nos volvemos tan sensibles? ¿Usted no ha puesto a pensar eso? Estábamos en el mundo y el primer saludo era una vulgaridad, un golpe en la espalda. ¿Cierto que sí? Y llegamos al evangelio y ya nos venimos deprimidos porque el hermano que estaba allá no nos saludó y me siento deprimido en esa banca. No, porque no me saludó. No, el pastor saludó a todos, a mí no me saludó.
Es que yo creo que es que allí no lo quieren a uno. ¿Usted no le ha pasado eso? ¿Usted no ha sentido eso? Yo sí lo he sentido. Claro, porque uno viene a Cristo y uno se vuelve muy sensible. En parte es bueno volverse sensible a la presencia de Dios. ¿Cierto que sí? Pero dejar tanto cuento y tanta historia con los hermanos. No. Cuando la Biblia nos enseña a nosotros a que tenemos que soportarnos, uno no soporta lo que le gusta. Uno soporta lo que no le gusta. ¿Cierto que sí? Imagine que usted me diga, venga hermano, soporte este pollo. Ojo, ¿quién lo da? ¿Cierto que sí? Pero si me dice, venga, soporte este ayuno, entonces la cosa cambia. Ya la gente casi no soporta los ayunos. ¿Cierto que sí? Ya no se soporta los ayunos. Uy, hermano, ¿hasta qué hora vamos a ayunar? No, hermano, apenas hasta las 6. Uy, no. Yo por ahí mejor como que... No, yo creo que tengo algo importante para hacer ese día. Vamos entonces en esta mañana a hablar de este tema tan bonito que es la misión. El texto bíblico que hemos cogido, los 3 textos bíblicos, tienen una peculiaridad. Los 3 hablan de crecimiento. Hablan de que dan un fruto. ¿Cierto que sí? San Lucas dice, y el que cayó en buena tierra, dio fruto. ¿Cierto que sí? Pero Mateo y Marcos especifican 2 cosas que de pronto yo quiero que en esta mañana le pongamos muchísima atención. Muchísima atención. No porque usted dirá, el pastor ya ha predicado este mensaje. No, este no lo he predicado. De pronto lo predico aquí y si yo veo que me sale bien, me voy y lo predico allá. Es que la gente piensa que predicar un mensaje aquí y irlo a predicar allá. No, eso no tiene sentido. Porque nosotros tenemos que saber y entender la necesidad. Y eso es difícil. Pero el hombre que es pastor se da cuenta que esto no es por lo que se dice, sino porque el Espíritu Santo lo quiere decir. Amén. Ahora la pregunta es esta: ¿ustedes quieren oír lo que el Espíritu Santo quiere decir? Porque ese es el anhelo de Dios. ¿Sí? El que tenga oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice. No lo que el pastor, lo que el Espíritu dice. Entonces, nosotros tenemos que entender en esta mañana que dentro de estos 2 acontecimientos que son el mismo, uno era para Israel y otro era para nosotros. O más bien, uno está mostrando al pueblo de Israel y otro nos está mostrando a nosotros. No podríamos profundizar en esta mañana porque no nos va a dar tiempo, pero ustedes saben que San Mateo, el Evangelio de Mateo es escrito ¿a quiénes? A ellos, al pueblo judío. ¿Cierto que sí? Por eso usted encuentra dentro de la parábola que ellos dieron fruto a 100, a 60 y a 30. Pero yo en esta mañana entonces, yo quiero que lo apliquemos no al pueblo de Israel. Vamos a aplicarlo a nuestra vida. ¿A usted le parece? ¿Qué tal si esta mañana entonces dejamos, bueno, Señor, pues, sí, porque de pronto aquí entre nosotros haya un teólogo, yo no soy teólogo, aunque está claro que todos los que estudian la Biblia son teólogos, aunque no sepan mucho ni tengan un cartón. Pero la teología es el estudio de Dios, ¿cierto que sí? Entonces, de pronto esta mañana nosotros tenemos que pensar que las parábolas, si usted por ejemplo usted entra a mirar la Biblia, San Mateo es uno de los que muestra las parábolas. La parábola de la red. ¿Usted ha oído hablar de la parábola de la red, cierto que sí?
Porque el reino de los cielos es como una ¿qué? Que se tira. Y está hablando entonces ¿de qué? De un crecimiento, porque el que tira una red no quiere pescar uno, quiere pescar muchos. ¿Cierto que sí? Pero el que quiere pescar uno, ¿con qué se va? Con vara. Pero el que realmente tiene una mentalidad, entonces el que va a pescar con una vara es porque tiene un hobby. O sea, él realmente lo que quiere es, por decirlo así, pasar el tiempo. Pero el que trabaja, él dice, no, vamos a por ellos. Y de una, porque ese es el ¿qué? El sustento. Y eso habla de ¿qué? De un fruto. Si usted trabaja toda la semana y se va a pescar, usted no va a vivir de eso. Entonces usted a eso no le va a encontrar ningún fruto. Eso es un pasatiempo. Usted dirá, hermano, ¿por qué me está diciendo todo eso? Pero también encontramos la parábola del grano de mostaza. ¿Cierto que sí? Habla como de una ¿qué? De una expansión. Habla como de algo que tiende a ser muy pequeño, pero que su objetivo o su propósito original es crecer, ser grande, no quedarse así pequeña. O sea que la parábola del grano de mostaza nos muestra de que puede inclusive nosotros, digámoslo así, haber hasta insignificancia. Porque es que ¿será que se puede ver un grano de mostaza? A veces cuesta. Yo le doy un grano de mostaza a cualquiera de ustedes ahora mismo y se le cae y difícilmente lo va a encontrar. ¿Cierto que sí? Pero el propósito entonces de la parábola es mostrar de que ese grano de mostaza está hecho, es para eso. Acuérdese que las parábolas son de Jesús. Fue la forma que él usó ¿para qué? Para decir lo que de pronto quería decir. Entonces a veces como no es fácil que la gente entienda lo que uno quiere decir, por eso Jesús usó esta manera tan peculiar de a través de inclusive su cotidiano vivir, ellos lo pudieran entender, porque eso era lo que ellos sembraban. Ese era el vivir de ellos. Ellos eran pescadores, otros eran agricultores, y etcétera, etcétera. ¿Cierto que sí? Entonces, qué bueno es y qué importante nosotros darnos cuenta de pronto de que en el camino el pueblo de Israel creció. Porque el texto sagrado dice que dio fruto. O sea que quiere decir de que eran buenos. Eran buenos. Segundo, quiere decir de que nunca les faltó la fe, la tenían, creyeron. Y Dios les mostraba a ellos de que Él estaba con ¿quién? Con ellos. De que Dios estaba con ellos y que todo lo que estaba sucediendo era no solamente porque sí, sino que era unas promesas que Dios les había dado a ellos y que esas promesas ellos las podían palpar. Por eso usted se da cuenta que el pueblo de Israel hasta el día de hoy recibe las promesas de Dios. Hasta el día de hoy. ¿Cierto que sí? Pero hay una parábola que es la parábola de la levadura. Esa parábola de la levadura, ¿sí? Dice que se echa un poquitico. ¿Y cuál es el objetivo de la levadura? ¿Hacer qué? Crecer. ¿Cierto que sí? Y si usted nota, Dios al pueblo de Israel le echó un poquito de levadura. Israel se ¿qué? Se convirtió en una gran nación. Al punto de que ellos eran temidos. ¿Cierto que sí? Nota y verá que a ellos en Egipto no les temieron por el Dios que tenían. ¿Por qué fue que les temieron?
por lo grande y numeroso que era el pueblo. Inclusive a los muchachos empezaron a matar a los niños. ¿Por qué los mataron? Porque dijo Faraón, dijo, este pueblo se está creciendo y esto, mejor dicho, esta gente se creció. Como todos estos muchachos se levanten contra nosotros, nos matan y nos quitan lo que tenemos. Entonces, si uno se pone a analizar de pronto todos estos detallecitos que la Biblia habla, que son detallecitos muy bonitos, uno se pone a pensar que entonces la iglesia tiene una naturaleza. ¿Cierto que sí? ¿Cuál es la naturaleza de la iglesia? ¿Cuál es? Crecer. Esa es la naturaleza de la iglesia. Crecer. Y yo creo que nosotros debemos de hoy más que nunca estar en consonancia con eso. Crecer. Pero si nosotros muchas veces pensamos, y los voy a invitar a ustedes a que piensen en esta mañana, ¿qué fruto está dando usted hoy? Bueno, le voy a cambiar la pregunta, porque la Biblia dice que dio fruto, ¿cierto que sí? Pero, ¿qué tanto crecimiento está dando su fruto? ¿Qué tal si esta mañana hablamos a la conciencia? ¿Le parece? ¿Sí le parece si hablamos un poquitico a la conciencia? ¿Qué tanto estoy dando yo? ¿O mi fruto qué tanto se está viendo? Porque claro, el fruto mío no se puede ver en San Luis. No, yo no puedo sembrar tomates en mi campo y que los tomates le salgan al vecino en la huerta de él. No, mis tomates tienen que salir en mi campo. ¿O no? Entonces sí es bueno en esta mañana que nosotros de pronto pensemos de una forma reflexionando así, ¿qué tanto estoy dando yo? Porque la Biblia asegura de que tanto como los unos como los otros dieron fruto. Pero el fruto es algo que ¿qué? Que se ve. ¿O no? El fruto es algo, dígalo conmigo, que se ve. El fruto se ve. Porque lo que crece, crece es para eso. Yo ahora entré aquí a Cali y yo vi $50, $50, y ya por donde veo, ya se me quedó grabada esa palabra. Pero es de que cuando yo estuve aquí, hace muchos años, solamente había uno en la calle 10 con 13, ahí en el Calvario. Uno. Y mi cuñado trabajó ahí, no, al lado. Uno solamente había. Pero resulta que usted ahora por donde se mete hay un. ¿Usted qué dice? Uy, esa gente ha dado ¿qué? ¿Y por qué? Porque se ve. ¿Cierto que sí? ¿Y qué iba a pensar yo de que ese hombre le iba a dar tanto trabajo a la gente en Cali? ¿O no? ¿Cuánta gente trabajará allí? Pero ¿cuántas familias se están beneficiando de ese crecimiento? ¿Cuántos niños serán mañana los abogados, los médicos, los doctores? Bueno, inclusive por ahí puede estar trabajando el papá del alcalde en el $50. Uy, ahora me van a tener que mandar la cuña. Estoy haciendo una buena cuña, ¿no? Sí, pero mire que a veces nosotros no vemos detrás de todo lo que hay detrás de un crecimiento. Y entonces vengo de allá y veo que una área económica y laboral, empresarial ha crecido, pero también me doy cuenta que hay otras que han desaparecido. ¿Hay otras que han qué? Desaparecido. Ya la 14 de Calima no es lo que era. ¿O ustedes qué dicen? ¿Y está a punto de qué? De desaparecer. ¿Cierto que sí? Ya no existen algunas farmacias que eran, usted por donde veía,
Iba, encontraba una farmacia con un distintivo. ¿Ustedes saben cuál se llamaba esa? No, ya no están. ¿Cierto que sí? Unas han ¿qué? ¿Y las otras qué cosa? Han decrecido. ¿Cuántos hermanos aquí han crecido? ¿Cuántos hermanos aquí han crecido? Ahora van a celebrar 11 años. ¿Cuántos han crecido? ¿Cierto que sí? ¿Y cuántos arbolitos hay aquí que los hermanos digan, ese hermano vea cómo ha crecido, cómo va para adelante? Miren, no, es que mejor dicho, ese hombre donde pone la mano Dios prospera eso. ¿A usted no le pasa eso? ¿Que donde usted pone la mano eso prospera? Pero hay otros que ya donde ponen la mano, eso decrece. Yo quiero que ustedes me entiendan esta mañana el mensaje. Hay gente que ya donde pone la mano, uy hermano, pongas hermano, que hermano era un líder, pero la cosa más era. No, pero vamos a volverlo a activar. Y lo activamos y lo ponemos en el comité tal. Y entonces el hermano llega ahí, frunce el ceño y dice, venga que les voy a enseñar que yo esto sí sé. Y hermano, vamos a hacer tal cosa. No, eso no. Y donde él empieza, se da uno cuenta que todo lo que él da, él ya va en, dio a 100, después dio a 60 y ahora da a 30. Y entonces uno ahí queda perdido. ¿Por qué? ¿Por qué queda uno perdido? Porque si la naturaleza de la iglesia es crecer, entonces ahí sí ya entramos en una confusión. ¿O no? ¿Ustedes qué dicen, mis hermanos? Podemos entrar en una confusión porque si la naturaleza de la iglesia es crecer y alguien está decreciendo, entonces ¿qué naturaleza tiene? ¿Usted está conmigo? Nosotros estamos viviendo un momento, yo diría que el momento más crucial. Usted se pone a mirar todos los tiempos y en todos los tiempos usted veía de que lo que marcaba el tiempo era un avivamiento. Mire y verá. ¿Qué fue lo que marcó el tiempo? Llamémoslo así, de Moisés. ¿Qué marcó ese tiempo? Un avivamiento. ¿Cierto que sí? ¿Qué marcó el tiempo de David? Un avivamiento. Pero el tiempo de David no fue fácil. Es más, ni para él. Pero usted no nota que llegó un momento en que lo que marcó el tiempo de ellos fueron 400 años de silencio. Eso es lo que hay. Desde el último profeta, por decirlo así, porque el último profeta fue Juan, pero desde Zacarías, desde Malaquías, ¿verdad? ¿Hasta dónde? Hasta Juan. Y uno dice, todos los tiempos hubo avivamiento, pero en ese tiempo fue silencio. Pensemos en esta mañana, ¿no será que en el decrecimiento hay un silencio? ¿Ustedes están conmigo? ¿No será que de pronto cuando yo empiezo o cuando una persona empieza a decrecer es porque hay un silencio? Porque puede ser de que la iglesia esté todo el mundo alborotado. Y lo raro es que uno esté creciendo en la misma tierra
y en la misma tierra otro esté decreciendo. Entonces tiene que ser de que, aunque allí está la misma savia, el uno no se alimenta y el otro sí se alimenta. Entonces el problema no es de la tierra ni es de la savia, porque parte cayó en buena tierra y dio fruto. Pero uno lo dio en decrecimiento y el otro lo dio. Eso habla de que el que decrece está en un silencio profundo. En otras palabras, va perdiendo el contacto con el Espíritu Santo. Y entonces la naturaleza de la iglesia, que es Él, su naturaleza, va perdiendo. Y entonces uno muchas veces se preocupa y uno dice, ¿pero qué le pasa al hermano? No, es que el hermano se fue al mundo. No, es que el hermano, no, los negocios. No, el trabajo. No, hermano, es que yo realmente no tengo tiempo. Mentiras del diablo. Porque le cuento que el diablo, para engañarnos a nosotros, está hecho. El peor de los problemas es dejarnos nosotros engañar del diablo, ¿cierto que sí? No, el problema de nosotros es engañarnos a nosotros mismos. A mí si el diablo me engaña, le pongo ahí, le digo, anótese una, póngase un 10. Sí, pero a estas alturas de la vida ya el diablo no me puede engañar. Más bien el diablo me dice, tenga, negrito, póngase un 10, se engañó usted mismo. ¿O no? Claro, a estas alturas de la vida ya el diablo es el que le va poniendo a uno medallas. Le va diciendo, mucho trabajo, tenga. No, pero él sabe. Él es más consciente muchas veces que nosotros de que lo que hemos perdido es la comunión con el Espíritu Santo. Se pierde la comunión con el Espíritu Santo, y cuando se pierde la comunión con el Espíritu Santo, mi fruto empieza ¿a qué? A decrecer. Empezamos a caer en picada. Y ese quedaba a 100. Yo le pregunto a usted, ¿cuántos de los que están aquí mantienen tan ocupados? Pero ocupados que dicen, uy, Dios mío, es que no me queda tiempo. Y a veces puede ser de que haya gente que diga, es que mejor dicho, no, yo le voy a entregar algunos carguitos, se los voy a entregar y yo me voy a quedar con, no, Pastor Pérez, yo digo, yo me voy a quedar con los más fáciles. Y entonces me organizo. ¿Cierto que sí? Pero la Biblia, vea, el Señor la tiene tan clara. El Señor tiene tan claro todo, pero es que como nos lo dejó a nosotros allí tan claro, porque la Biblia dice, al que mucho tiene, ¿qué dice la Biblia? Al que mucho tiene, mucho se le pide. ¿Cierto que sí? Y al que no tiene, aún lo que tiene, ¿cierto que sí? Al que más tiene, más se le da. Y al que no tiene, aún lo que tiene, entonces entiende el proceso de dar fruto, porque sí que se puede dar fruto y sí que es buena tierra. No es que haya sido mala tierra, no, es buena tierra. Pero vinieron los afanes. Es que nosotros pensamos que esto solamente es para las almas. ¿Cierto que sí? Y evangelizamos por allí y cogemos a la gente a decirle, no, si usted se da cuenta, cayó en buena tierra. Pero resulta que la semilla empieza en el camino, las aves la comieron, los espinos, los pedregales y la que cayó en buena tierra. Pero note que la que cayó en buena tierra, que empezó a dar fruto a 100,
Entonces empezaron a venir las aves y se la empezaron a comer. ¿Nota lo que yo le quiero decir? Empezaron a salir en pedregales. ¿Cuáles son los pedregales? Uy, yo como que ya no tengo tiempo. Y todo lo que yo quiero hacer, aunque lo pienso, lo deseo, lo anhelo, se me va ahogando. ¿Cierto que sí? ¿Por qué? ¿Por qué dice? La que creció en pedregales se murió, ¿por qué? Porque no tenía profundidad. Entonces, ¿se qué? ¿Se qué? Se secó. Todo lo que yo quiero hacer, yo me levanto con esa ilusión. No, yo tengo que, porque yo ya sé las cosas. O sea que fui buena tierra. Y me levanto con esa ilusión de hacer las cosas cuando pum, pam, pam, se me ahoga. Todos los proyectos espirituales se me ahogan. Yo no sé si aquí estará pasando esto, pero si yo estoy predicando esto es porque sí. Perdóneme, hermano, yo no soy el pastor de aquí. Perdóneme. Pero si Dios me está dando esta palabra, es porque aquí esa palabra se necesita. Yo lo siento. Yo ahora me voy, aquí el hermano es el que queda aquí con el paraguas. Sí. Entonces, hermano, nosotros tenemos que darnos cuenta en esta mañana de algo. Que la operación del Espíritu Santo en las misiones, o más bien, la misión del Espíritu Santo, es que en nosotros haya una constante vida de fruto y de crecimiento. Tiene que ser constante. Nosotros tenemos que pensar, ¿sí?, lo que dice el escritor a los hebreos. El escritor a los hebreos dice en el capítulo 1, el verso 1, Dios, habiendo hablado ¿qué? De muchas maneras. ¿A quiénes? ¿A quiénes les habló? Ayúdenme a leer. Dios habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, ¿cuándo? ¿A quiénes? Siga, hermana. En estos postreros días nos ha hablado ¿por quién? ¿Y quién fue el que nos trajo las parábolas? El Hijo. Y dice, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo. Nosotros somos su herencia. ¿Qué tienes tú para darle a Dios? Hay muchos hermanos dentro de la iglesia que piensan que Dios está deseoso de que usted traiga 100 euros de ofrenda. ¿Qué va? Dios lo que necesita es un hombre y una mujer llena del Espíritu Santo. ¿Sabe por qué? Porque sí puede traer los 100 euros, pero después va a preguntar qué hacen con sus 100 euros. Pero si está lleno del Espíritu Santo, Él mismo ve qué se hace con los 100 euros. Entonces no pregunta, porque ve el fruto. ¿Cierto que sí? ¿Usted está conmigo o no? ¿Usted está conmigo o no? Juan en el capítulo 14, el verso 15 al 18, allí tenemos unas verdades. Vamos a mirar dos de ellas. Amén. Dice que Jesús no solamente es el Padre, sino que también es el Hijo y que también es ¿qué? O sea, está declarando que Jesús es Dios sobre todas las cosas.
Y usted dirá, hermano, ¿por qué nos dice eso? ¿Por qué le digo eso? Porque a nosotros se nos está olvidando de que el verdadero Dios tiene unas características que lo hacen único y que lo diferencian de todo ser, tanto como espiritual como humano, porque Él también fue humano. Y se nos olvida de que Él todo lo sabe, todo lo ve. Mas sin embargo nosotros queremos engañarnos a nosotros mismos y dejamos que Satanás se burle no solamente de nosotros, sino que también el crecimiento natural de la iglesia se detenga. Porque si logras detenerte a ti, detiene el crecimiento de la iglesia. ¿O no? Claro. Pero acuérdese que la naturaleza de la iglesia es crecer. Entonces el problema es que si yo me dejo engañar del enemigo o me engaño a mí mismo, entonces yo me quedo como se quedó el pueblo de Israel, atrás. Y ese no es el objetivo. Ese no es el objetivo. Porque si usted quiere darse cuenta cuál es el éxito de la vida cristiana, es el servicio a Dios, es dar fruto. Un árbol que no da fruto, ¿para qué sirve? Pregúntese usted. Un árbol que no da fruto, usted lo pone allá afuera en la puerta de su casa o en el antejardín, y ese árbol allá es que no sirve ya ni para dar sombra, y lo único que hace es todos los días quitarle el tiempo a recoger ese basurero. Y recoja ese basurero y recoja ese basurero, y desde jovencita empezó a barrer ese basurero, y está anciana y ese basurero ahí, y entre más tiempo ese árbol más feo. Pero no hay nada más hermoso que sembrar un árbol de manzanas y que usted, o de aguacates, y que usted cada que haya una cosecha usted se gloríe y usted diga, mira, y se siente en la mesa y coma del fruto del esfuerzo, recoge las hojas, pero se alimenta. Eso no quiere decir que el buen árbol entonces no se le caen las hojas. Sí, tiene problemas, tiene dificultades, le falta tiempo, tiene cansancio, le falta dinero, está muy ocupado, pero sigue dando fruto. Sigue dando fruto. El Espíritu Santo es el que revela dentro de la iglesia a los que son llamados. Y no es el pastor ni es el líder el que tiene que revelarlo, no. El Espíritu Santo vino para mostrar lo que hay en el corazón de los hombres. Y eso no solamente es allá afuera, no, eso también es aquí adentro. Dios no necesita gente que venga a llenar bancas, a llenar sillas para que no dé fruto y esté allí. Perdóneme en esta mañana, déjeme predicar por favor, pero abra el oído espiritual en esta mañana, porque aquí está el Espíritu Santo y Él quiere fruto en esta mañana y Él sabe que usted lo tiene. ¿O no tiene fruto usted? ¿O no es buena tierra usted? Entonces en esta mañana necesitamos que venga Él en el poder del Espíritu Santo y empiece a remover la tierra y empiece a meter los surcos. Empiece a abrir surcos en la tierra y empiece a despedregar. Porque hay tierra que está árida, hay tierra que está seca, es buena, pero está reseca porque le falta agua, está reseca porque le falta el sol, ha perdido el mineral. Pero en esta mañana aquí está el poder del Espíritu Santo, por si alguien en esta mañana quiere dejarse en esta mañana zarandear por el Señor. ¿Usted sabe qué hacen los campesinos cuando la tierra no quiere dar fruto? Ellos no la venden. Ellos no la desechan. Ellos no dicen esa tierra la voy a dejar abandonada. No, no, no. Ellos se consiguen un tractor o se consiguen unas bestias
Y hay ahí como unos, no sé cómo se llaman esos aparatos, y le meten allí como que le clavan a la tierra unos garfios allá abajo, y entonces empiezan a tirar, y esos garfios empiezan a abrir unos surcos. ¿Y sabe qué hacen esos surcos? Empiezan a sacar la piedra y empiezan a despedregar y empiezan a remover. ¿Sabe por qué lo remueven? Porque saben que abajo está la buena tierra, pero que hay una capa que se ha ido poniendo dura, que se ha ido poniendo inerte, y hay que removerla. Y eso es un trabajo que hay que hacer. Estamos viviendo el tiempo de la insensibilidad. Estamos en la generación donde el esfuerzo es inútil. No, ahora el joven y la generación de ahora, de la cual usted y yo estamos participando, se ganan el dinero en el móvil, se ganan el dinero desde la cama, y muchos dicen: me levanto a la 1 porque a las 2, 3, entonces me hago una grabación, la publico y ya tengo dinero, no necesito ni de ir al colegio. Y esa clase de generación está envolviendo y está entrando por la parte espiritual de la iglesia, y entonces ya no vemos el esfuerzo. El pastor decía: ahora hay que venir temprano. Es que eso es un esfuerzo, pero no, prefiero ahora venir y sé que el culto va a estar bonito. Hablo en lenguas, pero sigo sin dar fruto. Mi corazón sigue duro, mi vida espiritual sigue sin contacto con el Espíritu Santo, y no me viene el agua, no me baja la lluvia, no, me quedo con lo que tengo. Y empiezo a decrecer. Yo le decía a mis músicos, perdónenme hermano, no es con ustedes. Yo le decía a mis músicos el otro día, me subí a la plataforma y les dije: ¿me permiten? Bueno, ya no me van a volver a ver dentro de un tiempo. Y entonces me subí, entre ellos está mi hija, entre los músicos, y les dije yo: ¿qué les pareció el culto? Y me dijeron, porque ellos ya me conocen. Y les dije yo: ¿ustedes no notaron algo? La gente se nos quedó con ganas. Y yo les decía: ustedes que se ganan con cantar, y que eso no transmita ya. Porque no hay tiempo para buscar la fuente. No queremos tener un esfuerzo. Pero ¿quiere que le diga algo? Todos los hombres de Dios que han dado fruto han dado una respuesta a Dios. Y esa respuesta siempre ha sido a través del esfuerzo. ¿O no? ¿Qué hizo Abraham? ¿Le respondió a Dios o no le respondió? Sal de tu tierra y de tu parentela. Y el hombre salió y sufrió lo que no tenía que sufrir, porque no necesitaba sufrirlo, pero empezó a sufrirlo. Yo le pregunto, mi hermano, sinceramente, si Abraham no hubiera sufrido el esfuerzo, a lo mejor la bendición no nos había llegado. ¿O no? Porque en el esfuerzo de él son benditas la tuya, la mía. Es que eso es una promesa de ayer para el día de hoy. Y si Moisés no se hubiera esforzado, allá estaban clavados. Y si David no hubiera sido valiente y reconocer su pecado, Dios no lo había ayudado. Pero él se esforzó. Él dijo: caí porque me olvidé de Dios. Él salió como muchos que salen a la pelea sin oración. Es más, llegó un momento en que no quiso salir a la pelea, se quedó sin fruto. Pero él dijo: la única manera para que yo vuelva a ser buena tierra es en oración. Y la Biblia dice que Dios no le miró a lagrimitas, de cuando es a lagrimitas de nosotros que cae un culto y salimos a la misma. Dios dijo: no, mi hijo, ¿usted qué es lo que se está creyendo? Y el hombre no comió. Y Dios dijo: ¿qué? ¿Me va a venir a ganar aquí de que por qué no comió? No, mi hijo.
Y el hombre, dice la Biblia, que se metió en silicio. Y cuando Dios de verdad se dio cuenta que él quería, entonces le dijo, bueno, levántese. Nosotros hoy en día no queremos ese esfuerzo. Señor, aquí tengo este chorro de voz, ¿le sirve? ¿Qué le parece este chorrazo de voz? Y le traigo este cartón, vea. ¿Cierto que sí? Pero es que un chorro de voz no trasciende. No trasciende. Mire, permítame. ¿Usted no ha visto los músicos pseudocristianos y seculares? Que cada día van de para atrás. ¿Cierto que sí? Pero usted no ha visto un hombre de Dios. Hay hombres de Dios que uno dice, algo pasa cuando ese hombre canta. Qué bueno en esta mañana nosotros pensar así. Yo le decía a los músicos, perdónenme lo que les voy a decir, pero la iglesia se fue como vino. Y ustedes todo me lo dejan a mí. Y entonces va a llegar un día en que yo lo voy a hacer todo. No porque yo sea el mejor, sino porque soy el responsable. Porque les dije, porque ustedes se tiran una hora de culto y yo me tiro una hora de culto. O sea que ustedes tienen el 50% del culto y yo tengo el otro 50%. Y yo me levanto, ahí está mi familia. Y eso es oración, y eso es búsqueda, y ayuno y tal. Y todo me lo dejan a mí, porque llegan a la carrera, sin orar, sin buscar a Dios. Y les digo, y la gente recibe la palabra, pero ustedes no han entendido que la alabanza a Dios cambia las cosas. Y se pusieron las pilas. Se pusieron las pilas a llegarle temprano, no al pastor, a él. Y yo les hice entender que esa gente que estaba allá estaba esperando algo más de ellos, y que Dios estaba esperando algo más de ellos. Y yo quiero decirle en esta mañana, mi hermano, Dios está esperando algo más de ti. Dios está esperando algo más de ti. ¿Usted me está entendiendo? Esa apatía a la oración es la que está haciendo de que nosotros no demos fruto y que estemos decreciendo, en dar fruto. Y acuérdese que esto aquí, si no da fruto, hermano, no sirve. Y que nadie mire tu fruto, que lo veas tú. Que tú veas el fruto. Mire, perdóneme en esta mañana que me salí del tema. ¿Cierto que sí? Pero a mí me gusta cuando me salgo del tema. Porque uno es el pensamiento del predicador y otro es el pensamiento de Dios. Pero yo le digo a los hijos míos, y les enseñé desde que estaban muy pequeñitos, y yo les decía, porque a mi hijo lo invitaban y los invitaban y por aquí y por allá, y yo les decía, vean muchachos, les voy a enseñar algo. Cuando ustedes sean bendición aquí, vayan y sean bendición allá. Pero no en la iglesia, en la casa. En la casa. Les dije, porque ustedes donde vayan la gente les va a decir, uy, qué bendición. Si yo ahora me invito a un líder, el hermano me dice, y me lo llevo para España y lo pongo a predicar, me hace saltar las bancas allá. Pero a lo mejor aquí no las hace saltar. ¿Me hago entender? Y el mejor mensaje es para llevarlo para allá. La mejor canción es para llevarla para allá. Y como voy a viajar a hacer una campañita, entonces me meto en
Pero cuando estoy en mi casa, aquí les doy aguapanela, vinagre, aquí les doy alimento sin sazón. Aquí me da igual si la sal, si el alimento va con sal, si va insípido, hasta en mi casa. Pero cuando menos piensa, se le murieron los hijos. Y me mandaron a cuidar las viñas. Y la que era mía, no cuidé. Hermana, ¿dónde están sus hijos? No, hermano. Ya los muchachos no quieren venir por aquí. ¿Cuándo empezaste a decrecer? Que ya no se ve el fruto. No dice la Biblia, serán como árbol plantado alrededor de su mesa. Aleluya. ¿Cuándo empezaste a decrecer? La hermana lo dijo ahora, Señor, si este proyecto me va a quitar la vida espiritual, destrúyelo. Pero que eso no sean palabras, que eso sean verdades. Yo le decía a los hermanos allí en Floralia, hermanos que oran para que Dios les dé un buen trabajo, yo les decía a ellos eso. ¿Usted cree que usted y yo tenemos que orar para que Dios nos dé un buen trabajo? Le pregunto, ¿usted cree? ¿Cuántos han orado para que Dios les dé un buen trabajo? Qué tristeza. Oiga, qué tristeza que es que yo tengo que orar para que... ¿Cuántos de ustedes no han orado por un buen trabajo y los han llamado? Delante de Dios, porque aquí estamos delante de Él. Vea, hermano, yo no oro por trabajo. Yo lo que oro es para que Dios llene cada día mi vida. Y cuando estoy lleno de Dios, entonces le reclamo y le digo, acuérdese que usted se comprometió conmigo. Él dijo, no os afanéis por el día de mañana que habéis de comer y que habéis de beber, porque cada día trae su propio afán. ¿No ves los lirios del campo que ellos no, y yo los visto mejor que a Salomón? ¿No ves las aves del cielo que ni hilan ni trabajan ni tienen graneros y yo la mantengo? ¿No valéis vosotros muchos más? Y por más que te afanes, no va a llegar. Pero en cambio, si uno se mete en su presencia, cuando usted vive en la presencia de Dios, usted no tiene necesidades. ¿Usted sabe cuándo usted empieza a tener necesidades? Cuando usted se sale de la presencia de Dios. Usted se sale de la presencia de Dios y ya quiere un trabajo mejor. Usted se sale de la presencia de Dios y ya le parece que el hermanito es muy arrogante. Usted se sale de la presencia de Dios y ya piensa que es que usted no lo va a hacer todo en la iglesia. Usted se sale de la presencia de Dios y usted piensa que si usted no está en la iglesia, entonces esto no va a funcionar. Usted se sale de la presencia de Dios y cree que su diezmo aquí hace falta. Usted se sale de la presencia de Dios y cree que el voto para pagar este local hace falta. Pero a usted se le olvida que usted por muchos años que lleve aquí llevará 50. ¿Y quién ha sostenido esto antes de usted? ¿Quién es el que ha tenido esta iglesia triunfante? No es el Espíritu Santo que la lleva, Él es el que la lleva. ¿O no? Dijo un hermano, yo ya estoy cansado de dar tantas ofrendas. ¿Cuántos años lleva? No, aquí llevo muchos años ofrendando. Cuando yo llegué a la iglesia por primera vez me dijeron, siéntese aquí. Yo no compré esa silla, pero me dijeron que era mía. Entonces ya estaba debiéndole algo a Dios. Una silla que no era mía. Pusieron un señor ahí que me enseñara y yo no le pagaba nada. ¿Cuántos han ido por ahí a alguna parte que les enseñen algo? ¿Les enseñan algo gratis? Aquí puso Dios un señor a que me enseñara y nunca me cobró nada. Ya le estaba debiendo una enseñanza. Pusieron uno que me fuera a visitar. Y cuando un médico te va a visitar, lo primero que te hace es cobrarte. Y si va un cerrajero, ya se te cae el pelo. Pero fue un hombre con una Biblia, sacó su tiempo y me visitó. ¿Y sabe qué me dijo? Me dijo, cuantas veces usted quiera yo vengo a su casa. Y nunca me cobró un peso. Todo eso se lo debo yo a Dios.
Eso es una deuda moral. Eso es una deuda moral. ¿Usted se acuerda de ese jovencito que lo fue a visitar? Ahora que ese joven le sobraba el tiempo. No. Era el Espíritu Santo que estaba en él, el que le hacía que fuera. ¿Cierto que sí? El que le hacía que diera fruto. Vosotros sin mí. Vosotros sin mí. Vosotros sin mí. O sea que nosotros todo lo que hagamos sin Él no es nada. Vosotros sin mí. Pero le voy a decir algo más bonito. El que permaneciere. ¿Cuántos permanecen en Dios? ¿Cuántos permanecen en Dios? ¿Cuántos permanecen en Dios? Pero no le quería decir eso. Lo que le quería decir es: el que permaneciera en mí, pero que yo permanezca. ¿Usted ha visto a esos padres de familia que viven juntos, pero ya no tienen vida conyugal? Ahí están los dos, pero ni el uno está con el otro, ni el otro está con el otro. Hay gente que vive esa vida espiritual. Están ahí, pero no tienen relación con Dios. Están en Dios, pero Dios no está en ellos. ¿Usted sabe cuándo se da cuenta uno como pastor que Dios está en una persona? Hermano Javier, perdóneme. Estoy predicando como si estuviera en mi iglesia. Eso no suele pasar mucho. Por eso es bueno que a uno le den tema, ¿cierto? Vea, el hombre de Dios que está lleno del Espíritu Santo siempre quiere servir. Siempre. Él ya puede estar tan ocupado, pero siempre: pastor, hoy no pude venir. A mí me gusta mucho cuando los hermanos me llaman y me dicen: pastor, hoy no puedo estar en el culto. Ay, y yo digo: tan bonito eso. Y digo: pero ¿a él quién le dice que me llame a decirme que no puede estar? ¿Quién? El Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo, dice la Biblia, que se sujeta. La Biblia dice que Cristo se hizo obediente hasta la muerte. Y entonces uno entiende que cuando una persona está llena del Espíritu Santo, es sumisa, es sujeta. ¿Cuántos se sujetan a su pastor? ¿Cuántos se sujetan a su pastor? ¿Y cuántos ya no se sujetan a su pastor? No, es que el pastor que a mí me dijo por allá un hermano: no, hermano, es que yo vengo de la línea de Reinel Galvis, yo vengo de la línea de Álvaro Torres, y yo vengo de una línea, una gama muy alta. Y le digo yo: no diga más eso. ¿Por qué, hermano? Porque a ellos les va a dar vergüenza. Sí, de que ellos en usted no provocaron una enseñanza, o que al menos usted los oyó mucho, pero nunca aprendió nada. Porque yo sí quisiera recibir a todos los que le ha enseñado el hermano Reinel, porque lo que les ha enseñado es humildad, sujeción, ser buenos líderes, buenos servidores. ¿Cierto que sí? Pero qué triste que le digan a uno eso. Le dije: no, que ellos no vayan a oír eso de usted, porque les va a dar vergüenza. ¿Cómo así que este hombre yo le enseñé y va por allá y no es capaz de sujetarse? No es capaz de dar fruto, no es disciplinado. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de la grey. Y qué bueno que ustedes le enseñen a los amigos que están llegando a la iglesia. ¿Cuántos quieren que los amigos que están en esta mañana sean salvos? Ellos no se salvan por la gritería de nosotros acá. Vea, ¿sabe cómo se gana uno la gente en España?
En España la gente ya sabe qué es el evangelio, pero ellos quieren ver a los evangélicos. Por eso allí es tan difícil que la gente se convierta. Porque allí la gente no se convierte por lo que se le dice. Allí la enseñanza más grande que ellos necesitan es lo que se ve. Ellos quieren ver a una persona que aquí es santa, allá afuera es santa, en su casa es santa y que todos los días vive en esa santidad. Hermanos, voy a ir terminándoles porque yo creo que es suficiente, pero quiero que terminemos hablando de algo, de la importancia de la oración en las misiones. La importancia de la oración en las misiones. Yo soy pastor de una iglesia y ustedes dirán, entonces esa iglesia tiene que ser. No, estamos teniendo el mismo problema en todas partes. La gente se nos está quedando sin oración. ¿Sí me escucharon? Cuando yo llegaba a la iglesia de Terrón, Colorado, hace más o menos unos 28 años, y yo era un alma, levanten la mano los amigos que hay en esta mañana. ¿Cuántos amigos hay en esta mañana simpatizantes que todavía no están bautizados? Levanten la mano. Hoy todos son hermanos. Hoy no tenemos amigos. Ah, mira. O sea que este era el mensaje. Hermano Javier, en esa iglesia yo no sé si estoy bien, puedo estar equivocado. Yo creo que mínimo nos congregaríamos unos 400 en ese entonces. Estoy hablando del año 93. Uno llegaba allá, el culto empezaba a las 7. Usted llegaba a las 6 y usted ya no tenía dónde sentarse. No tenía dónde sentarse. Y yo me acuerdo de que ellos, de ver que yo llegaba, entonces ya me hacían un huequito. Pero usted llegaba a las 6 de la tarde usted ya llegaba y usted no encontraba dónde sentarse. Y usted entraba y usted creía que no había nadie. Solamente se oía un murmullo. Aleluya. Aleluya. Y se oían esas ancianas allá. Y uno podía ver por el Espíritu cómo se movía Dios en medio de esa oración. Y yo me acuerdo que yo le decía a los hermanos en Floralia, yo entraba a la puerta y el corazón se me ponía a 1000. Yo no sé si era miedo, era como ese espíritu que trae uno del mundo, como que, uy, eso me impactaba. Yo no le decía eso a nadie, claro, pero a uno le daba temor entrar ahí, por lo que ahí se movía. Oiga bien, se movía un ambiente de oración. Y usted entraba y estaban las ancianas en las primeras bancas. Pero usted se iba a las bancas de adelante y encontraba a los adolescentes. ¿Cómo? Los adolescentes orando. Una hora antes del culto. Y los jóvenes en oración. Hermano, Dios es testigo que le estoy diciendo verdad. Yo, sin estar convertido, yo veía a los adolescentes de la iglesia embriagados del Espíritu Santo. ¿Usted sabe qué es ver un muchacho embriagado del Espíritu Santo? ¿Ustedes lo han visto aquí? ¿Han visto un muchacho embriagado del Espíritu Santo aquí en esta congregación? Yo lo veía y ese muchacho se caminaba en todo el altar y eran los ojitos cerrados y ellos de rodillas se iban por allá y volvían por acá y no era uno. Unos muchachos llenos de un poder que solamente se conseguía a través de la oración. Eso a mí me impactaba. Eso para mí era algo que yo, Dios mío, pero ¿esto qué es?
los cultos de los sábados. Yo me iba por ahí a las 12. El culto empezaba a las 6. Yo me iba por ahí a las 12 de la noche de la iglesia. ¿Y sabe por qué me iba? Porque ya estaba cansado. Trabajar construcción, irnos para el culto y al otro día madrugar. Pero al otro día madrugaba yo por la mañana. Tal recibió el Espíritu Santo. ¿A qué horas? Como a las 2 de la mañana. ¿Cómo? Una cosa es ser cristiano y otra cosa es estar lleno de Dios. Pero usted no sabe que la gente de hoy en día es, ¿a qué horas es el culto? A las 9:45. ¿Y a qué horas terminan? A las 12. Y eso, bueno, llegan las 12 y bueno, ya le estamos dando horas extras. ¿Estamos pensando más en la comida que nos vamos a comer ahora? ¿En el paseo que nos vamos a pegar ahora? Y por eso no hay una disposición. Y se nos olvida que el que conoce los corazones no es el predicador, es el Espíritu Santo. Mis hermanos, la importancia de la oración. La hermana lo dijo ahora, la joven que se paró acá ahora ella dijo, donde no hay oración, no hay nada. Y reitero sus palabras y las comparto. Aquí puede venir, tráigame al que me traiga. Pero si aquí la iglesia no está llena del poder del Espíritu Santo, en oración, en búsqueda de Dios, nosotros los hombres no hacemos milagros. Para que suceda un milagro tiene que haber un escenario donde un hombre se pare a predicar, pero de allí haya una necesidad. Y entonces el milagro sucederá. Voy a irle terminando. Y qué bueno en esta mañana, yo creo que esta palabra la necesitábamos, ¿cierto que sí? Dos peticiones que hizo el Señor Jesucristo en la oración que hizo en Juan capítulo 17. Dos. Para que los que me distes, ¿cierto?, los guardes y ninguno se pierda. Esa es una. Y la otra es para que los que crean por la palabra de ellos. Mire que en esa oración hay esas dos peticiones. Una es para que los que me distes, ninguno se pierda. Yo le pregunto a usted, ¿habrá un hombre en la tierra que pueda hacer una oración más poderosa por nosotros? Hasta Jesucristo oró por nosotros. ¿Y sabe cuál fue la oración de Jesucristo? Que no nos perdiéramos. O sea que eso quiere decir que nos podemos perder. Y la otra es que para los que se mantienen por la palabra de ellos, pero cuando él dice la palabra de ellos no está hablando de la predicación de ellos, está hablando de esa palabra silenciosa. Vea, yo vine con unos objetivos, gracias a Dios ya los cumplí todos. Ya esta semana me voy. Pero ayer yo tengo un hermano, le voy a contar este testimonio, pues yo creo que es necesario que lo cuente. Eso me pasó ayer a mediodía. Yo tengo un hermano que tiene muchísimas dificultades espirituales, psicológicas y sociales. Es un muchacho de 38 años más o menos. Y este muchacho, su vida, su niñez fue afectada, muy afectada, por problemas emocionales fuertes. Y él se ha quedado viviendo en su pasado. Él está en su pasado. Es como cuando usted tiene un problema y tuvo un dolor. Bueno, Dios sabe por qué voy a contar esto, porque le puede estar pasando a alguno aquí. Alguien que tuvo un problema en el pasado, pero ese problema le provocó un gran dolor. Pero ¿cuál es el problema de eso? El problema es que él convirtió su dolor en un sufrimiento.
Usted sabe que hay gente que tuvo un dolor en la niñez, en el pasado, pero se le convierte en el sufrimiento de toda su vida y se mueren con ese sufrimiento. Y no los llena nada ni nada los ayuda. Son infelices aunque tengan o no tengan. Porque convirtieron un dolor ¿en qué? En un sufrimiento. Y suena duro lo que le voy a decir, pero es real. Inclusive hasta violaciones. Que en el momento hubo un dolor y la persona convirtió eso en un sufrimiento para toda su vida. Dicho esto, yo siempre oro mucho por él. Siempre oro mucho por él. Porque realmente yo sé que a él lo cautivó primero un pensamiento y Satanás aprovecha eso. Cuando las personas convierten su dolor en un sufrimiento, el diablo aprovecha eso y lo escarnece, lo deprime, le hace sentir que la vida no tiene sentido. Y eso le pasa a muchos hermanos. Hermanos que aunque se bautizaron, todavía no son libres de eso. Y llegan esos hermanos y cuando se convierten al evangelio, reciben la palabra, reciben el Espíritu Santo y ellos empiezan a por aquí, pam, 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 pam. Cuando menos piensa, otra vez vuelven esos pensamientos del pasado, esos sufrimientos y los cautivan. ¿Y empiezan a qué? Puede ser que aquí haya alguno con ese problema. Estaba sirviéndole a Dios, pero ese pensamiento lo cautivó y otra vez volvió y lo atrapó. El dolor, la tristeza. Y ayer le dije yo a mi hermano, porque casi que me voy sin verlo, y le dije, bueno, vámonos a comer. Y resulta que comimos. Él siempre habla, habla hasta por mejor dicho, habla más que yo, imagínense. Y le dije, bueno, yo a usted siempre lo he escuchado hablar. Ya hoy me toca a mí. Entonces usted me va a escuchar a mí. Porque es que él puede tirarse unas 2 horas y es que no lo deja ni, usted le va a decir, no le da tiempo ni de. Y me acuerdo que yo le dije, después de que le di un consejo a él y a su esposa, le dije, yo quiero hacer una oración por ustedes. Y me puse en el medio de los dos y cuando yo me puse en el medio, ahí estaba mi esposa y mi hija. Él empezó a retorcerse. Y empezó a retorcerse. Estábamos en un restaurante en pleno centro. ¿Cómo se llama el restaurante ese? Pero está en pleno centro, que eso tiene como 3 pisos ahí o 4 pisos. Y cuando yo llegué y cambié de silla con mi esposa, me puse en el medio, algo tan bonito tomó ese lugar. Algo tan hermoso. Que cuando yo estaba hablando con ellos, alzábamos hasta la voz porque ni nos escuchábamos. Pero el Espíritu Santo tomó el lugar de eso. Y eso se empezó a sentir como un silencio. Y yo creo que todo el mundo ponía la mirada en nosotros que estábamos allí. Y él empezó como a retorcerse. Y empezó a torcerse las manos. Y él empezó a... Y yo entre mí, yo decía, Dios mío, le voy a ser sincero. No tuve toda la capacidad porque claro, eso es un lugar público. Yo dije, esta gente se vaya, esto allá. Pero ¿con quién me quiero quedar? Me quiero quedar en esta mañana con que tenemos que alcanzarlos a todos. ¿Y sabe nosotros por qué no vemos la necesidad? Porque no estamos dando fruto. Por eso no vemos la necesidad. Si usted es un árbol y tiene fruto, ¿usted sabe qué va a hacer el necesitado? Pregúntese usted mismo qué hace un necesitado.
Si usted es un buen árbol, ¿qué hace un necesitado? ¿A dónde va a ir el necesitado cuando usted es un buen árbol? ¿A usted, cierto que sí? La Biblia dice que cuando Jesús empezó su ministerio, dice que las multitudes, ¿lo qué? ¿Por qué? Porque todo lo que necesitaban, Él lo tenía. La gente, todo lo que necesitaba, ellos sabían que Jesús lo tenía. Jesús, hijo de David, Él sabía que Él era el único que lo podía sacar de ahí. La otra se bajó arrastrando y de pronto ya casi que medio muerta y echando sangre, y allá fue y dijo: no, si tan solo yo sé que yo llego allá y allá está lo que yo necesito. Y el otro expresó y dijo: pero ¿cómo si no tengo quien me meta? Y tranquilo. Los otros lo bajaron por el techo, ¿cierto que sí? Y cuando él miró hacia arriba, ese se sintió ya sano. Y a nosotros nos dieron la palabra de la reconciliación. Ya Él no está en cuerpo, pero está en la iglesia. ¿Usted cree que Él está en la iglesia? Ahora póngase en pie los que de verdad dicen: Él está aquí. Él está aquí. Porque si Él está aquí, tú estás llamado a dar fruto, no a que decrezcas. Hay una gran necesidad. Yo vine con una carga, ahora me voy con otra. ¿Sabe por qué me voy a ir a orar? Se lo voy a confesar. Me voy a ir a orar para que Dios levante un hombre que le ayude a mi hermano. Eso es lo que voy a hacer. Me voy a ir a orar, a ayunar. Dios mío, dale un hombre que se interese por él, que lo ayude, que al menos cada 8 días lo invite a comerse algo, y que entre charla y charla él pueda ser libre. Porque ellos no van a venir aquí. ¿Sabe por qué no van a venir? Porque los que tenemos que ir somos nosotros. Toda potestad me es dada. Por tanto, yo os las entrego. Id y predicad el evangelio a toda criatura. Yo quiero invitar a alguien que en esta mañana reconozca y diga: mi ministerio ha decrecido. Va en 60. Va de para abajo. Va de para abajo. Yo antes daba, mejor dicho, las almas llegaban y alma que Dios me mandaba, yo me ponía a orar por ella. Yo veía al muchacho ese que Satanás estaba allá golpeando y yo me iba por él, sentía dolor, sentía carga. Esta mañana Dios quiere meter su mano en el corazón de usted, mi hermano. Y Él quiere decirte en esta mañana que tú eres buena tierra. Él quiere decirte en esta mañana, pero Él va a despedregar. Él va a quitar lo que no está permitiendo que dé fruto. Y Él va a remover en esta mañana tu corazón. Y Él va a sacar todo eso que se ha ido llenando. Tu corazón se ha ido llenando de cosas. Yo sé que hay más gente aquí que está creciendo, pero que son buena tierra. Yo lo siento, venga en esta mañana. Porque el maestro te llama, el maestro te necesita. No seas indiferente a mí, no seas indiferente a él. Aquí hay gente en esta mañana, porque el Espíritu Santo me dice que aquí hay una cantidad de gente que él necesita remover en esta mañana. Ayúdeme a recoger esas sillas, mi hermano, si puede, un poquitico para allá. Venga,
Urrabasinca talaya rabasita la bajaya. Oh, sharababababasita la babababasita la ba. Oh, aleluya. Aleluya. Venga, mi hermano, venga, venga. Venga, que esta mañana el Espíritu Santo te dice que Él va a hacer una operación en tu vida. Deja que Él meta tu mano, aunque te duela, pero que saque, que despedregue. No es el lugar, no es el sitio. Es donde está la necesidad que tú tienes que decirle al Espíritu Santo, como ayer: toma el control de este lugar. Las almas están gimiendo porque necesitan ser libres. ¿A dónde los mandamos? ¿A quién se los mandamos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Yo quiero invitar a los hermanos que están dando fruto, pero que sienten que de pronto como que la carga se les está poniendo pesada. No es la carga, es porque necesitas meterte más en Dios. Y yo voy a invitar a ese líder que está sirviendo y que está sintiendo estrechez, que está sintiendo como que me estoy cansando, como que está viendo a muchos que han ido dejando los cargos y de pronto quiere irse por ese camino. Pero en esta mañana yo le digo: venga, venga. Eso es. Deje que Él haga la obra. Déjelo. Déjese ministrar en esta mañana. Déjese ministrar por el Espíritu Santo. Hable con Él. Déjese ministrar esta mañana. Es directamente el Espíritu Santo el que en esta mañana quiere ministrar tu vida.